Buenos días, en este video vamos a resolver el ejercicio número 1 correspondiente a la práctica de números complejos, a la primera práctica. Bueno, en dicho ejercicio se nos pide calcular las siguientes operaciones. En realidad, los ítems que vamos a realizar son los marcados en azul, ¿sí? Los otros se los dejamos para que lo resuelvan ustedes. Bueno, comencemos con el ítems A, en el cual nos pide calcular la diferencia entre dos números complejos. Bueno, notemos que dichos números complejos vienen expresados en su forma de par ordenado. Recordemos que la primer coordenada, ¿sí?, de cada par representa la parte real de dicho número complejo y la segunda coordenada es la parte imaginaria. Entonces, bueno, ¿cómo estaba definida en la suma entre dos números complejos? Bueno, simplemente realizando dicha operación entre las correspondientes coordenadas, es decir, nos queda 6 menos 3, que sería la parte real del primer número, menos la parte real del segundo número, ¿sí? Esa va a ser la primera coordenada. Y luego la parte imaginaria del primer número, 2, menos la parte imaginaria del segundo número, 2 menos 2 tercios. Obteniendo así el número complejo, cuya parte real es 3 y cuya parte imaginaria es 4 tercios. Bueno, pasemos al ítem B, en donde se nos pide calcular el producto entre dos números complejos. Nuevamente notemos que dichos números están dados en su forma de par ordenado y recordemos cómo está definida la operación de producto entre números complejos, ¿sí? Bueno, vamos a obtener el número complejo cuya primer coordenada es la que se obtiene haciendo la parte real del primero, que es 4, por la parte real del segundo número, que es menos 2, 4 por menos 2, menos la parte imaginaria del primer número, que es menos 1, por la parte imaginaria del segundo número, que es 3. ¿Sí? Y para la segunda coordenada tenemos que es la parte real del primer número por la parte imaginaria del segundo, o sea, 4 por 3, más la parte imaginaria del primero por la parte real del segundo, que es menos 2. Bien, ahora vamos resolviendo esto. Fíjense en que 4 por menos 2 da menos 8 y menos 1 por 3, menos 3 por este menos nos queda más 3. Y por otro lado tenemos 4 por 3, 12 y menos 1 por menos 2, 2. Entonces el número complejo resultante es menos 8 más 3, menos 5 y 12 más 2 es 14. Muy bien. Fíjense en que, bueno, acá uno lo que tiene para realizar este producto, lo que uno tiene que saber o recordar es cómo está definida la operación producto entre números complejos dados en su forma de par ordenado. Otra forma de hacerlo, ¿sí?, es trabajar directamente en la forma binómica de los números complejos, que en mi opinión me parece más sencillo, simplemente porque tal vez no tengo que estarme acordando de memoria la definición del producto entre estos dos números complejos dado en su forma de par ordenado, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, porque pensemos ahora que tenemos a estos números complejos dados en su forma binómica, ¿sí? Entonces el par 4
menos 1, ¿sí? Si yo lo quiero escribir en forma binómica, es el número complejo 4 menos i. Y el par menos 2, 3, ¿sí? El par ordenado, ¿sí? Este par ordenado es el número complejo en donde si yo lo pienso, lo expreso en realidad en su forma binómica, ¿quién es? Es el número menos 2 más 3i. Bien, entonces voy a realizar ese mismo producto, pero ahora trabajando con estos dos números, ¿sí? En forma binómica. ¿Y en qué sentido? Para mí es más sencillo en que si uno va aplicando, ¿sí? Las propiedades, en realidad la propiedad distributiva, ¿sí? Vamos a ver que llegamos, por supuesto, al mismo resultado. Bien, entonces, aplicamos la propiedad distributiva. Tenemos 4 por menos 2, obtenemos menos 8. Y ahora, ¿qué nos falta hacer? El 4 por el 3i. 4 por 3, 12i. Bien, pasamos al segundo numerito, menos i. Entonces tenemos menos i por menos 2, menos por menos, más. Y 2 por i, 2i. Entonces nos queda más 2i. Y ahora nos queda menos por más, menos 3i cuadrado. Bueno, acá recordemos que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces, reemplazando, tenemos que esta expresión, ¿a qué es igual? A menos 8. Fíjense acá, 12i más 2i nos queda más 14i. Y acá tenemos este menos 3 por menos 1 nos queda más 3. Entonces ahora, menos 8 más 3, ¿sí? Acuérdense que acá ya tenemos que sumar las partes reales. Por un lado, menos 8 más 3, tenemos menos 5. Y por otro lado, las partes imaginarias, tenemos más 14i. Entonces, veamos que obtuvimos exactamente el mismo resultado que antes, que es lo que debería pasar, nada más que lo tenemos expresado en su forma binómica. Menos 5 más 14i. Bueno, muy bien, ya hicimos el producto entre esos dos números complejos. Ahora vamos a pasar a resolver el ítem D, en donde tenemos que resolver en la siguiente expresión. Para eso, bueno, acá comenzamos aplicando el binomio un cuadrado, ¿sí? Que aquí es igual a esto, el cuadrado del primer término, tenemos el 3 al cuadrado, más el doble, ¿sí? Del primer término, que es 3, por el segundo término, que es i, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término. Entonces nos queda más i cuadrado. Más, ahora desarrollamos este binomio. Tenemos el cuadrado del primer término, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Nos queda 2 por 1, 2. Por menos i nos queda menos 2i. Más el cuadrado del segundo, ¿sí? Del segundo término, que es menos i. Entonces nos queda más menos i todo el cuadrado. Perfecto. Y ahora nos queda este pedacito de resolver. Entonces nos queda menos 2 por 2, nos queda menos 4, y menos 2 por i, menos por más, menos 2 por i, 2i. ¿Sí? Bien, entonces ahí estuvimos resolviendo el numerador, y en el denominador, bueno, escribimos la misma expresión, 4 más 2i. A continuación, seguimos resolviendo. Fíjense que en 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Acá teníamos 2 por 3 por i, 2 por 3 nos queda 6i. I cuadrado, recuerden que es igual a menos 1, ¿sí? Entonces ahí nos quedó menos 1. Más, pasamos a este segundo paréntesis. Tenemos 1 menos 2i. Y fíjense que menos i al cuadrado, menos por menos, más.
¿sí? Nos queda más. Pero después nos queda un i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Entonces acá nos queda menos 1. ¿Sí? Bueno, menos 4 menos 2i. A continuación, sumamos la parte real por un lado y la imaginaria por el otro. Entonces tenemos la parte real. A ver, 9 menos 1. Ahí ya tenemos 8. 8. Fíjense que este 1 se cancela con este menos 1. O sea que esto no aporta nada nuevo. Nos queda 8. 8 menos 4. Acá obtenemos este 4 por un lado. Y ahora nos tenemos 6i menos 2i. Ahí nos quedan 4i. Menos 2i nos queda 2i. Ah, bien, pero en el numerador obtuvimos que es igual a 4 más 2i. Y en el denominador tenemos la misma expresión. Por lo tanto, podemos simplificar y llegamos a que este cociente es igual a 1. Bien, y para terminar vamos a resolver el ítem F, que fíjense en que esto es un cociente, ¿sí?, entre dos números complejos, pero ¿en qué forma están dados estos números complejos? Están dados en su forma polar, ¿sí?, en donde sabemos que la forma polar viene dada por el módulo del número complejo con uno de sus argumentos, ¿sí? Ahora, si yo lo tengo dado en forma polar, sabemos dividir dos números dados en forma polar. Es igual al número complejo cuyo módulo es el cociente de los módulos, es decir, en este caso, ¿qué nos quedaría? 3 dividido 4, el módulo del número complejo resultante, ¿sí? Y uno de sus argumentos es justamente el que se obtiene restando los argumentos de los ángulos involucrados en la división, que en este caso, ¿quién sería? El argumento del primero es pi sobre 5 menos el argumento del segundo, que el argumento del segundo es 0. ¿Sí? Entonces, el número complejo obtenido a partir de este cociente es aquel cuyo módulo es 3/4 y uno de sus argumentos es pi sobre 5. ¿Sí? Bueno, los otros ítems les queda como ejercicio. Un último comentario respecto a cuando operamos, ¿sí?, con números complejos dados en su forma polar. Recuerden que vimos que si tenemos un producto o una división, ¿sí?, entre dos números complejos dados en forma polar, bueno, los tenemos definidos. ¿Cómo resolverlo? Ahora, si en vez de una división acá, o un producto, por ejemplo, como en el del ítem E, que es un producto, ¿sí?, si hubiese tenido una suma o una resta, ahí deberíamos haber hecho un paso intermedio. ¿Qué paso intermedio deberíamos haber realizado? Bueno, primero a ambos números llevarlos en su forma binómica, ¿sí?, y una vez que los tenemos expresados en su forma binómica, ahí realizar la suma o la diferencia. Y una vez que obtengo el número complejo, si no nos dice nada el ejercicio, lo podemos dejar así. Si nos pide expresarlo en forma polar, bueno, vamos a tener que sacar el módulo y buscar uno de sus argumentos y escribirlo en forma polar. Esto se los comento específicamente por el ejercicio 6, ítem C, ¿sí?, que se los dejamos también para que trabajen ustedes y cualquier cosa nos preguntan en consulta.